Bueno, el segundo panel que nos convoca en este miércoles, en la primera jornada de este congreso, de esta reunión científica, se llama Políticas de Comunicación y Gestión Informativa, Equidad y Disenso en la construcción de una agenda comunitaria en pandemia. Para esto, quienes van a exponer son Pablo Carro, diputado de la Nación, Gonzalo Quilodrán, director del Ente Nacional de Comunicaciones, Miriam Lewis, defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y Elizabeth Martínez de Aguirre, directora del Centro de Estudios de Investigación en Comunicación y Cultura. El objetivo del presente panel se resume de la siguiente manera. En un contexto atravesado por la infodemia y la proliferación de fake news como uno de los síntomas de este constante malestar informativo, el análisis, conocimiento de los procesos comunicacionales, mediatizados o no, asociados al devenir de la pandemia, resultará una reserva conceptual esencial para la elaboración de políticas públicas de comunicación social que refuercen la presencia del diálogo y la solidaridad en la opinión pública, generen confianza ciudadana y consoliden las instancias de democratización social, confrontando los discursos de odio y la discriminación y la estigmatización. Así que damos apertura. En primer lugar, Pablo Carro, adelante. Bien, bueno, primero gracias por la invitación. Veo algunas caras conocidas de amigos, Gonzalo, Miriam, un gusto verlos. La verdad es que me recontra interesó participar de esta actividad porque creo que hay mucho que hay que hacer en términos de estas discusiones que son políticas desde la academia. Me parece que hay mucho para hacer, así que felicito de por sí la iniciativa. Ustedes saben, me parece que el primer punto es el contexto, ¿no? Que yo entiendo que es lo que ha motivado incluso la investigación en curso, que tiene que ver qué pasa con la infodemia o con las informaciones en tiempo de pandemia. Después de haber visto lo que ocurre con muchos personajes políticos, digamos, en relación a estos temas y el modo en que se ha usado la desinformación en torno a la pandemia, a las vacunas y demás, de por sí eso ya muestra la importancia de que podamos, de la necesidad de trabajar sobre estos temas. Yo hice un recorte porque hay muchísimas cosas. Digo, no voy a hablar sobre lo que debieran ser las políticas de comunicación y de cultura pensándolas desde el punto de vista de la comunicación gubernamental. Me parece que es todo un tema en sí mismo, sino que voy a decir algunas cosas o algunos de los problemas que yo detecto en términos de las nuevas tecnologías, digamos, de la comunicación, o qué ocurre con las plataformas, con las redes, en términos de información, que ya sería una cuestión más específica y recortada, y que en buena medida tienen que ver con temas que más tarde o más temprano vamos a tener que discutir en la Cámara de Diputados. Hay algunos proyectos presentados, hay todo un debate acerca de qué hacer en relación a estos temas. Me parece que hay el primer punto tiene que ver con bueno, ¿no? Digamos, un tema que nos atraviesa y que es de difícil tratamiento. ¿Qué pasa con la regulación de contenidos en el caso de las redes? ¿No? Que nosotros tenemos una larga discusión, en principio desde todo lo que defendemos la libertad de expresión y defendemos para cualquiera la libertad de poder decir lo que se le ocurra en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero lo que está pasando en nuestra democracia es que pareciera que después no pasa nada con lo que se dice con esa libertad, ¿no? Pareciera que puede insultarse, pareciera que se puede mentir descaradamente, me parece que se puede calumniar, se puede todo este tipo de cosas que se pueden hacer y pareciera que no hay ninguna condición. Y no solo pareciera que no hay ninguna consecuencia posterior ni ninguna responsabilidad legal, sino que además cualquier intento por sancionar, si corresponde una sanción en términos legales, pareciera que es un atentado contra la libertad de expresión. Y lo que se viene viendo, me parece a mí, a nivel mundial, es una posición que viene desde los sectores neoliberales,
y digo desde los sectores teóricos neoliberales, ¿no? No digo nuestros neoliberales de pacotilla en la Argentina, sino la discusión teórica que llevan adelante los neoliberales y que en buena medida la llevan a través de la judicialización de estos temas. Hay un par de casos que he leído de Estados Unidos que son algo de lo que probablemente venga, ¿no? Y que es esta idea de que se considera al Estado como si fuera un simple sujeto político, como cualquier hijo de vecino o vecina, contra los derechos públicos, ¿no? Pareciera que cada vez que el Estado aparece definiendo una política pública, yo, en términos individuales, tengo un derecho a hacer lo que se me canta, y sobre todo tengo derecho a que el Estado no me imponga una posición, ¿no? Se desdibuja la idea de que es el Estado el que representa los intereses del conjunto, y se extienden de una manera muy peligrosa los derechos individuales hacia el espacio público, ¿no? Y entonces, si hay una procesión religiosa, me están imponiendo en la vía pública algo que atenta contra mi derecho porque no me interesa la religión, ¿no? Y pareciera que uno puede llevar los derechos individuales hacia todo el espacio público y discutir con la regulación que se pueda hacer por parte del Estado, sobre todo como representación del interés general. Y me parece que esa tensión va a ser una tensión que va a ir creciendo en la Argentina de este modo. Y si bien nosotros siempre hemos defendido que no puede haber censura previa, la tenemos aquí a Miriam, hemos visto cómo diputados de la oposición sí buscan a través de la justicia garantizar alguna forma de censura previa, ¿no? Suponemos que esa actividad que hace un observatorio de la Defensoría del Público podría haber un intento de control o manipulación de la opinión pública y por lo tanto hay que prohibirlo, ¿no? O sea, es como loco porque es absolutamente todo lo contrario de lo que dicen estos representantes que suponen que hablan en defensa de las libertades individuales y colectivas. Sin embargo, son ellos mismos los que tratan de silenciar las voces que no les gustan. Dicho esto, que es como el problema político general que tenemos hoy, a mí me gustaría pensar cuál es la responsabilidad que tienen los intermediarios de Internet, porque es la zona más difícil de trabajar, porque si alguien me insulta en la calle, yo puedo ir y hacer una denuncia a la justicia, y la justicia dirá si tiene alguna responsabilidad por ese insulto, y etcétera, calumnias, injurias, lo conocemos, lo tenemos ahí en la legislación hace muchísimos años. ¿Cómo hacemos para trabajar sobre las redes sin que nosotros estemos regulando el contenido? Pero que al mismo tiempo las formas de autorregulación que se imponen o que nos imponen en realidad las grandes plataformas no necesariamente se enmarca en los acuerdos internacionales que tenemos en términos de derechos humanos y de libertad de expresión, porque yo creo que por ahí pasa la cuestión, ¿no? Es decir, hay formas de autorregulación muy limitadas, porque tenemos a las redes sociales que deciden que si una mujer aparece con el torso desnudo, eso podría ser considerado algo obsceno y lo cortan, independientemente de si lo puso la misma persona, de si es parte de una publicidad, si es parte de una campaña, no importa. Y si le queremos reclamar a esa plataforma para decirle, che, mirá, yo tengo derecho a publicar ese contenido, anda a encontrar a alguien de la plataforma que te responda. O sea que no solo están lejísimos, sino que establecen unos autolimitaciones que en realidad son cercenamiento de derechos individuales casi en la mayoría de los casos. Es decir, que las pocas formas de autorregulación que tienen estas grandes plataformas son autorregulaciones que vulneran derechos y que van contra los estándares que nosotros tenemos acordados en materia de derechos humanos. Entonces, para mí, y ahora les voy a decir apenas una cantidad de títulos de temas que a mí me parece que tienen que formar parte de esta discusión. Primero necesitamos tener claridad sobre qué entendemos que son los intermediarios de Internet, ¿no? Porque nosotros mezclamos mucho una red social como puede ser Facebook
con WhatsApp, como si fueran cosas similares, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que tener claro que todo lo que ocurre vía streaming, de intercambio, sea de video, de música, de opiniones, de noticias, tienen que estar bien identificados. ¿Quiénes son los que hacen eso y qué responsabilidad tienen por eso que hacen? ¿No? Por eso digo, servicios de mensajería no entrarían en esto que yo creo que tiene que entrar, pero sí entraría YouTube, sí entraría Facebook, TikTok, etcétera, ¿no? Es decir, redes sociales de intercambios de informaciones, de contenidos. Me parece que ahí es un primer punto. Y es importante que estas plataformas además fijen domicilio legal y tengan una oficina en nuestro país, de modo tal de que si algo de lo que hace esta plataforma yo siento que está vulnerando algún derecho, tengo que poder encontrar una forma de reclamo relativamente rápida. Porque si no, salvo que sea Cristina, se hace difícil pensar que podés establecer una demanda contra Google, ¿no? Si no tenés una verdadera espalda para el ciudadano de a pie, se hace muy difícil. O sea que yo digo, solo para funcionar esas plataformas tendrían que tener definido un lugar en nuestro país donde nosotros podamos acceder y presentar nuestros reclamos. Luego está el tema de lo que se llama responsabilidad objetiva o subjetiva. Es decir, estas plataformas entienden que como son simples soportes, no son responsables por los contenidos que circulan en su plataforma. Como eso efectivamente en la práctica se ha mostrado que es inviable, empiezan estas formas de autorregulación. Pero a mí me parece que también tiene que quedar bien claro. Si ponen un video de una actriz teniendo sexo en su casa, no puede no hacerse responsable la plataforma por la circulación de ese video. Y tenemos que encontrar, además, unos mecanismos rápidos para poder plantearle que deben levantar ese video si eso es lo que quiere la persona que está ahí. No puede ser que hagas una presentación a la justicia y pasen meses, años, hasta tener una resolución. Entonces, en ese punto, en lo que yo entiendo que es la responsabilidad subjetiva, sí tiene que tener un marco legal. No porque no tengamos claro ya en nuestra legislación en qué medida se vulneran los derechos de otra persona a través de calumnias o injurias. Eso ya está, pero necesitamos unos procedimientos rápidos para la resolución de esos problemas. Y entonces quizás sí sea necesario un marco normativo específico que acote los tiempos para dar respuestas rápidas y concretas frente al reclamo, porque son plataformas transnacionales que no están en los países donde están haciendo el daño, aunque no sean ellos estrictamente responsables. Otro punto, hay una responsabilidad, esta responsabilidad subjetiva de la que digo yo, es una responsabilidad que tiene que ver tanto con los modos que se indexan los contenidos y como con los modos que funcionan los algoritmos que privilegian que podamos ver unas cosas y otras. La simple indexación de contenidos para mí ya es una forma de curaduría de noticias. Y por lo tanto hay una responsabilidad editorial. Cada vez que sea a través de la decisión que toma una persona, el jefe de contenidos o un algoritmo, hay una responsabilidad. Cada vez que eligen que una foto aparezca primero y otra aparezca al final, hay allí una responsabilidad subjetiva que no se pueden desconocer. Y esto nos lleva al punto de en qué medida nosotros, como simples ciudadanos, tenemos derecho a conocer la forma en que funciona el algoritmo, porque por última terminan siendo nuestras propias noticias, nuestras imágenes, porque, perdón, un breve paréntesis ahí, sabemos que el negocio central de las plataformas es lucrar a partir de los contenidos que ofrecemos los propios usuarios de esas plataformas. Es decir, cuáles son tus datos personales, cuáles son el tipo de consumo, por dónde circulas con tu auto, en qué lugares de la Argentina o de la ciudad estás. Digo, son todas, diría casi al infinito o a lo que los algoritmos pueden saber, pero
yo tengo un reloj inteligente que me dice, me manda un mensajito y me dice si dormí poco o dormí mucho. Y hay no solo me dice si dormí poco o dormí mucho, sino que me dice cuál fue la calidad de mi sueño. Entonces, hoy tengo una empresa china, una plataforma china, que sabe cuándo me levanto, a qué hora me acuesto, cuándo salgo a caminar, si voy a correr, a través de lo que ocurre en mi reloj. Y esa información es información disponible, que si se la cruza con otros modelos de negocios, resulta que empiezo a recibir noticias de por dónde caminar, o por dónde conducirme, o dónde comprar, etcétera, etcétera. Entonces, me parece a mí que eso es muy necesario. Decía, lo mencioné antes, muy por arribita, no, tampoco lo voy a profundizar, pero estaría bien fijar unos procedimientos judiciales de cortísimo plazo para resolver algunas de estas cuestiones, que no es nuevas regulaciones ni sobre contenidos, ni fijar nuevos delitos, sino simplemente que haya un acceso rápido a la justicia y sobre todo pensando en la gente de a pie, que pueda de una manera pronta resolver el problema que tiene frente a las redes. Y esto también tiene que ver con reglas de transparencia que tienen que cumplir estas plataformas. No puede ser que para cada vez que nos convertimos en usuario de alguna de esas plataformas, aceptemos una letra imposible de leer sobre las obligaciones y derechos que tenemos o nos quitan por participar de esta plataforma. Porque resulta que yo acepto participar de una red, pero al mismo tiempo pareciera que tengo que aceptar. Si quiero que mi teléfono me diga cuando alguien me llama por teléfono, perdón, si quiero que mi reloj, que lo puede hacer, me diga que el teléfono está sonando, para poder hacer eso, tengo que aceptar que la plataforma sepa cuáles son todos mis contactos, porque sería la única manera en que me puede decir, te está llamando mamá. ¿Sí? O sea que la misma plataforma al mismo tiempo entonces sabe con quién hablé. Entonces, digo, toda esa información privada, tenemos una ley de información pública, pero que ya es una ley que ya diría que ya está vieja en relación a los problemas que tenemos. Por lo tanto, hay unas reglas de transparencia que estas plataformas tienen que cumplir, y esas reglas de transparencia tienen que ser accesibles para los usuarios. No puede estar en una chorrera de una letra minúscula que se vuelve inaccesible para todos nosotros. Y esto, entonces digo, tiene que estar muy claro para todas las audiencias. No voy a avanzar más porque la verdad es que ya debo estar en el tiempo que teníamos, pero fíjense que señalé unos 10 problemas por lo menos que tenemos en relación a nosotros como usuarios de las plataformas y de las redes, muy vinculadas al tipo de noticias que circulan en esas redes y una utilización política espantosa sobre las fake news utilizadas a través de estas redes. Entonces, digo, y con esto termino, hay un par de cosas, nos tocará a nosotros discutir legislaciones específicas para esto. Pienso, hace poquito el diputado Correa presentó un proyecto del cual yo soy cofirmante, que es un proyecto, diría yo, polémico, pero me parece que son temas que hay que discutir acerca de las responsabilidades ulteriores. Si uno no puede ser más que en la Argentina alguien diga que las Malvinas son inglesas y que eso no tenga ningún costo, ¿no? Y que eso esté amparado en la libertad de expresión. Vos querés decir que las Malvinas son inglesas, tenés libertad para hacerlo, pero tiene que haber una responsabilidad posterior sobre esos dichos. Ni hablar si esos son insultos. No puede un médico, creo yo, ni una maestra decirnos que las vacunas no sirven para nada, ¿sí? Porque además son funcionarios públicos, ¿no? Esa responsabilidad tiene que estar marcada en algún lugar, porque no podemos creer que eso es parte de nuestra libertad de expresión.
¿sí? Yo puedo creer que la Tierra es plana, tengo derecho a creerlo, no hay ninguna duda, pero no puedo ser profesor e ir a dar clase en la escuela pública ni privada y decir que la Tierra es plana, por más que tenga el derecho a creer que eso es así. Una cosa es el derecho individual que uno tiene a pensar y otra cosa es la que les toca hacer como un funcionario público. Y en esto, y así podríamos agarrar otros temas más. Y al mismo tiempo, digo, cierro acá con dos cosas que me parece que sí son importantes, que podemos hacer hoy ya y que la Defensoría del Público puede hacer y hace en realidad, que tiene que ver, por un lado, con la promoción de información responsable y de conocimiento de nuestros derechos como audiencias o como público frente a los medios y a las plataformas. Ahí hay mucho. La gente, los usuarios no saben a qué tienen derecho o no tienen derecho. Y entonces se colabora con la idea de que todo es posible y que se puede hacer cualquier cosa. Y la otra parte, que es algo que también hace la Defensoría, que es ser un organismo que puede funcionar de intermediario para la negociación o para un acercamiento entre las partes sin necesidad de recurrir a la justicia. Yo creo que lo que está haciendo esta plataforma o este medio me ofende, puedo acudir a la Defensoría puede citar a las partes y quizá podamos tener una resolución rápida sin necesidad de tener que ir a la justicia. Esos mecanismos yo creo que tendríamos que tenerlos aún mucho más desarrollados. Y yo creo que es tan potente la política que podría llevar adelante, política pública, la Defensoría en relación a estos temas, que por eso son los ataques virulentos que hay hacia la Defensoría o cualquiera de sus iniciativas. Tal vez no tanto por lo que hace hoy, efectivamente, que es mucho y que es bueno, sino por lo que podría ser, porque si nosotros logramos que el conjunto de la sociedad entienda que la Defensoría es un ente autárquico que toma sus propias decisiones, que no depende de las decisiones del gobierno de turno. Incluso la ley establece que se elija sus autoridades en plazos diferentes en los que elegimos a los candidatos políticos, justamente porque entendemos que tiene que tener una actividad que esté por fuera del mandato gubernamental. Si nosotros logramos que esto sea comprendido y asumido por la sociedad, la Defensoría podría desplegar una actividad impresionante y ser un ente que tenga una palabra autorizada en relación a estos temas. Porque fíjense, y termino con esto, resulta que ahora el macrismo dice que nuestro gobierno se endeudó más en dólares que lo que hizo el gobierno de Macri. Parece que ocurrió en la época de Cristina, y parece que en este tiempo del gobierno de Alberto Fernández nos endeudamos más que durante el gobierno de Macri. Y aparece un medio, o chequeado.com, diciendo que es verdadero que el gobierno de Alberto se endeudó más que el gobierno de Macri. Entonces tenemos una iniciativa privada que es la que nos puede venir a decir si esto es verdad o no es verdad. Y nosotros necesitamos que esas sean instituciones públicas, no gubernamentales, porque no corresponde que ningún gobierno nos venga a decir cuál es la verdad o no es la verdad, pero sí organismos que puedan intermediar de modo tal donde podamos acercar lo que es el conocimiento científico con el sentido común, con lo que están haciendo los medios y poder separar la paja del trigo en términos de derechos. Acá termino, prometo que la próxima vez va a ser un poco más claro y ordenado, pero me parece que hay un conjunto de cuestiones que son imprescindibles abordar porque la calidad de nuestra democracia está en juego. Así que muchísimas gracias. Paso al siguiente expositor de este panel, que ya lo tengo conectado, lo chequeé antes, es Gonzalo Quilodrán, director del Ente Nacional de Comunicaciones. Si querés, Gonzalo, empezar con tu disertación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Un placer estar en contacto. Gracias, Pablo, por tus palabras. Un placer estar en contacto con Miriam, con todas las autoridades
de la universidad, con el comité académico que hizo posible esto. Quiero contarles también que como politólogo participé varias veces de los congresos en Rosario, así que nada, para mí es un enorme placer. Soy egresado de la Universidad Católica de Córdoba como politólogo. No nos conocimos en ese momento con Pablo Carro. También quiero decir que no somos generacionalmente, por más que Pablo parezca más joven y yo esté un poco achacado por la gestión, soy más chico. Y para redondear, quería hacer una broma. El cordobés es Pablo, pero las bromas las hace un salteño. Dicen, hablando de medios, que los tiempos en televisión son tiranos, pero les puedo asegurar que en una agenda de campaña son mucho más. Así que Pablo, absolutamente dispensado, y esto, subjetividad que corre por mi cuenta, con todo el anhelo y todo lo que uno pueda hacer para que vuelvas a la Cámara de Diputados de la Nación por ese gran trabajo que hiciste en general, pero principalmente como presidente de la Comisión de Comunicaciones, de Libertad de Expresión, que tanto bien y tanto pudimos hacer en este año y medio a pesar de la pandemia. Y adentrándome en el tema que nos convoca, me parece que lo que quiero hacer es una sumatoria de visibilización de problemas que tenemos respecto de nuevas pautas de consumos de información, ¿no? Nosotros vamos viendo y monitoreando lo que pasa no solo en Argentina, no solo en nuestra región, en nuestro continente, lo que pasa en el mundo entero y cómo empieza a mutar la fuente de información de la que los ciudadanos y las ciudadanas en general accedemos a muchas de las plataformas a las que hacía mención Pablo, a quien voy a citar un montón de tiempo en mi disertación, había tomado algunos datos, y en esa situación muy gris en la que se encuentran los derechos, los deberes y las obligaciones de las plataformas, ¿no? Entonces, distinguiendo algunas particularidades de las mismas y haciendo mención a algo que, desnudó la pandemia en el mundo entero, algo que ya venía ocurriendo. Una cosa tiene que ver con la infodemia, un vocablo que no es nuevo para nosotros, para la academia en particular, pero que, de lo cual sufrimos la sociedad en su conjunto, con las consecuencias lógicas que busca, en definitiva, una noticia falsa, ¿no? Que es la de, generar pánico, generar angustia en la ciudadanía, esa famosa forma de titular algunas noticias que nada tienen que ver con su contenido, con los enormes intentos que hizo Miriam y todo el equipo, quien aprovecho también la oportunidad para destacar el trabajo en este corto pero intensísimo tiempo. Y después también mostrar que la pandemia lo que hizo fue incrementar enormemente el uso de algunas plataformas en desmedro de otras en un contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero de aislamiento al fin. Nosotros los veíamos y los monitoreamos, y permítanme vincular otra de las realidades que nos toca monitorear a diario desde el Ente Nacional de Comunicaciones, como tiene que ver el uso de la conectividad, los anchos de banda. Entonces veíamos que el uso de las plataformas en algún momento hizo, es verdad, estremecer la infraestructura en materia de conectividad. Esto era ni más ni menos que las familias argentinas se informaban o consumían a través de diferentes plataformas. Y ahí llega la cuestión, ¿no? Es decir, ¿qué acceso tiene el Estado como tal, no como un sujeto más, a discutir? No me animo ni siquiera a hablar de regulación, a discutir algunos contenidos que ya mencionó Pablo y seguramente lo hará con mucho más ahínco y solvencia Miriam respecto de esos contenidos. Entonces, primero, la preocupación de ese lugar y esa preocupación compartida. Este no es el primer foro al que uno tiene la posibilidad de compartir, y a veces en foros internacionales vemos que colegas, que profesionales, inclusive de otras entidades o entes reguladores
principalmente del continente o en algunos casos iberoamericanos, planteamos en la cuestión y en donde hay intentos legislativos por dar solución a algunas de las problemáticas que planteaba Pablo, no solo en esta charla, sino para aquellos que lo seguimos en su tarea legislativa y sobre todo, como hacía mención al inicio, al trabajo que viene discutiendo en la comisión, y hay algunas cosas que a lo mejor no vieron la luz pública y la importancia superlativa que tienen las mismas. No quiero dejar de mencionar algunos intentos por parte de, por ejemplo, la agencia TELAM para brindar herramientas de participación ciudadana para detectar noticias falsas o inciertas, ¿no? En un contexto de extrema vulnerabilidad, de aislamiento social preventivo y obligatorio, recibir un bombardeo en algunos casos, o por algunas redes, o inclusive por algunos medios tradicionales, de noticias por lo menos inciertas, eso genera un espiral de desinformación no solo peligroso, sino que claramente empieza a afectar la vida cotidiana de las personas en su accionar cotidiano, ¿no? Y después también, quería dejar planteado el tema que ya lo dijo, iba a decir el diputado preopinante, pero no venía al caso, el derecho de las plataformas y de los intermediarios, ¿no? En esos contenidos. Y hay un tema puntual que justo tenía el dato porque nos acaban de correr vista y traslado, ahora me voy al ámbito jurídico, una acción preventiva de daños contra Google, que lo hizo no sé si vale la pena decirlo, pero tomó estado público una actriz, modelo, Victoria Banucci, y en donde Pablo hacía mención al caso de la vicepresidenta, de Cristina Fernández de Kirchner, y ya hay en las jurisprudencias muchas acciones preventivas de daños intimando a Google y a los grandes buscadores y plataformas a desindexar los resultados de la búsqueda y bloquear el acceso a la totalidad de páginas y URLs y sitios de redireccionamiento en donde hay una noticia falsa. Porque después pasa eso, no existe la obligación alguna de que estas plataformas o quien genere contenidos de manera individual a la red esté debidamente identificado. Ya hemos sido víctimas no solo de la desinformación en algunos portales de dudosa procedencia, sino también, ya voy un poco más allá, sino también hemos sido víctimas deliberadas de ejércitos de trolls, bots, que terminan generando tendencias de noticias falsas a raíz de un portal de dudosa procedencia. Entonces, por eso para mí es importante discutir y poner en la mesa de discusión, en el panel, y sobre todo, ante la enorme importancia del comité académico a la hora de discutir más profundamente estos temas, es cómo los patrones culturales de información de la ciudadanía empiezan a virar hacia modelos o hacia fuentes poco confiables. Porque, hoy termina siendo una realidad. Si bien el viraje de algunos medios tradicionales en papel o televisivos o radiales, todos tienen su soporte en plataforma y a su vez en redes sociales, cuando uno analiza el acceso a los contenidos ve que porcentualmente uno ingresa a algunos portales informativos vía sus redes sociales, independientemente que las likee, no las likee, y que sea seguidor o no seguidor. Pablo habló del negocio de las plataformas. Claro, hoy ya vemos que en nuestras plataformas de cualquiera redes sociales, ya, el negocio de romper el algoritmo con una instancia, le llamemos comercial, que también le podríamos llamar política, nos empiezan a aparecer
noticias de seguidores que no seguimos, de usuarios que no seguimos. Y tiene que ver con alguna tendencia, no necesariamente desinformando, digo, pero Pablo describía a una persona, lo hacía en primera persona. Perdón, Pablo, que te mencione tanto, pero respecto de ese reloj de tecnología china y que podía cuantificar las horas y hasta determinar si las horas eran de buen sueño o no. Y eso empieza a pasar con nuestro comportamiento de tantas horas en las redes. Ahí la coordinadora decía, estamos grabando esta participación, la estamos grabando nosotros, pero también la va a tener Google. Entonces, digo, ¿hasta qué forma somos, en sentido figurativo, digo, presos de estas plataformas en las cuales nos montamos para la educación virtual, para la información nuestra, o les digo más, digo, la información académica a la hora de producir contenidos también. Entonces, quería respetar el tiempo, entendiendo que principalmente el gran aporte tiene que ver con plantear la importancia en una situación en donde claramente nos informamos, en general, hablo como ciudadanos y ciudadanas, de fuentes poco confiables, y creo que no es una crítica al trabajo legislativo, sino es lo que pasa usualmente. Vamos a legislar mucho más tarde de la dinámica de la realidad. Y eso es algo que nosotros venimos viendo, y no es, insisto con esto, no es un problema exclusivo ni privativo de la Argentina. Esto está en análisis y seguramente coincidirán Miriam y Pablo en toda la región en su conjunto, y es una discusión que sé que Miriam viene dando, porque me parece que hoy más que nunca ese análisis comparado hace que nosotros podamos enriquecer esta discusión y efectivamente poder plasmarla en cuestiones técnicas legislativamente solventes, y después me toca a mí desde el Ejecutivo, de cierta forma, compartir algún trabajo con las áreas, con Miriam puntualmente, en la regulación de algunos temas. Así que, nada, con esto cierro, concluyo mis 15 minutos estrictos, y para que no crean que los salteños somos todos impuntuales y que no cumplimos con con el tiempo dado, les agradezco enormemente la invitación. Para mí, como colega politólogo, es un enorme placer estar acá, compartir esta charla con ustedes, y por supuesto un saludo enorme y toda mi admiración a mis compañeros de panel, compañero y compañera Miriam. Así que gracias, me siento honrado de seguir charlando con ustedes, y acá me quedo todo el tiempo que pueda. Gracias, Gonzalo. Vamos entonces ahora a continuar con el panel. Vamos a darle paso a Miriam Lewin, defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, para que exponga su perspectiva. Buenas tardes, muchísimas gracias por haberme invitado. Realmente me resultaron magnéticas las intervenciones tanto de Pablo como de Gonzalo. La defensoría que encabezo ha sido aludida varias veces. Y varios problemas que estamos atravesando también. Un problema que afecta a la defensoría y que afecta a la desinformación y a la circulación de discursos violentos en redes y plataformas. En realidad casi disiento con Pablo en que WhatsApp no es una red social, se está transformando en una red social. Nació como un servicio de mensajería, pero actualmente circulan contenidos, a pesar de que han puesto cierto límite a los reenvíos, pero circulan contenidos que son naturales de las redes sociales. Tenemos un problema en la Defensoría. Si nos vamos a tener a la ley, tenemos competencia simplemente en radio y televisión. Si nos vamos a tener a la letra de la ley y de los decretos del macrismo exactamente, ni siquiera tendríamos que intervenir en los contenidos de cable.
La Defensoría, como ustedes saben, es un organismo autónomo que depende funcionalmente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por la que fue creada, una ley profundamente debatida, democráticamente debatida a lo largo y a lo ancho del país, y también muy discutida y muy ignorada. Y estamos hablando de ignorada no solamente por obra de los decretos de macrismo, sino por obra de otros de artículos que están vigentes, pero que no hay voluntad política de cumplirlos. Hoy justamente teníamos una reunión con el área de acompañamiento a medios, en general medios comunitarios, y la verdad es que los medios comunitarios, si nosotros repasamos los medios indígenas que se han creado y los que hoy subsisten, es muy descorazonador, porque estos medios no pueden subsistir sin el apoyo del Estado y no están consiguiendo todo el apoyo del Estado que amerita la existencia de esa pluralidad de voces. Pero volvamos al tema de lo digital. Nosotros no podemos intervenir como Defensoría, nosotros no podemos intervenir como Defensoría en plataformas informativas digitales, sitios digitales, que con una publicación, con la publicación de una desinformación, en su área de influencia, le pueden destruir la vida a una persona, a una familia, a una institución. Y la verdad es que si ustedes me preguntan si en la Defensoría estamos recibiendo reclamos, ustedes saben que tenemos un mecanismo no judicial que podría asemejarse a un mecanismo de mediación que es previa a la denuncia, incluso ante el ENACOM, y que permite que nosotros acerquemos posiciones. Pero lo real es que cuando viene una denuncia de Quemú o de Trenquelauquen o de Viedma o de una pequeña ciudad, de cualquier lugar del país, y nos dicen, han publicado una foto de mi hija en una situación de vulnerabilidad, han entrado con la cámara al hospital y han sacado una foto de mi madre en terapia intensiva, han difundido dónde vivo, dónde trabajo, me han acusado de feminazi, me han acusado de asesina de bebés, han publicado un video privado que yo he grabado para mis alumnos en una clase de ESI durante la pandemia. La verdad es que la Defensoría no puede hacer nada. Es decir, hay todo un área que por supuesto incluye las redes sociales, que por supuesto incluye estas plataformas digitales, que por supuesto incluye todo lo que se les ocurra. Esto que cualquier encuesta reciente haya señalado que son las formas de recibir información confiable o presuntamente confiable que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, todo esto queda por fuera perdón, de la competencia de la Defensoría. Entonces, ¿qué hacemos con el equipo de abogados de la Defensoría? En general, cuando nos llegan este tipo de reclamos, que no tengo la cifra precisa, pero conforman de un 15 a un 18% de los reclamos que recibe la Defensoría del Público, tenemos que buscar la forma de intervenir, que en general pasa por chequear si estos contenidos que tal vez se han viralizado en una red social fueron recogidos por un medio convencional, en los que sí tenemos competencia. Y en general lo que ocurre es que cuando una información falsa o un discurso violento se viraliza en una red social, inmediatamente un productor de radio dice, este contenido me garpa en la carga de las redacciones, este contenido vende, este contenido me puede generar más audiencia. Entonces lo toma y lo incorpora, y ahí, cuando encendemos la radio AM, dice, hemos visto en Twitter que, hemos leído en Instagram, tal actriz publicó un video y entonces ustedes lo pueden ver también en nuestra cuenta de Instagram o lo pueden ver en nuestra plataforma digital o ahora se lo subimos a YouTube y entonces ahí sí
la Defensoría puede intervenir. Pero la verdad es que es en los casos más notorios. En general, no afecta áreas aisladas o poco densamente pobladas, sino a las grandes ciudades. Y nos encontramos con un problema, porque las audiencias nos preguntan a quién le puedo llevar esta denuncia si no la pueden tomar ustedes. Entonces, nosotros les contestamos. Pueden probar denunciando directamente a la red. Una vez cuando trabajaba en un medio digital, en TN, me encargaron, en realidad yo la propuse, hacer una nota sobre cuáles eran los mecanismos diferenciados de denuncia que tienen las distintas redes sociales. Y la verdad, hay que hacer un posgrado para entender cómo se denuncia. Porque hay una autorregulación, es decir, si no se comete un delito, la legislación argentina no interviene. La Defensoría no interviene, el ENACOM no interviene, y el otro día me estaban haciendo una entrevista y me preguntaron quién califica si son aptos o no son aptos para todo público los contenidos que nos llegan por streaming. Y yo dije, no sé, fíjate, la verdad, me pescás en un renuncio, supongo que el INCA. Adivinen quién regula la calificación de los contenidos de las plataformas. Las propias plataformas. Caemos siempre en la cuestión de la autorregulación, es decir, lo que ven nuestros niños, niñas y adolescentes, y si es conveniente o no, lo regulan las propias plataformas. Y hay una paradoja que yo les quiero señalar, porque es algo que me viene atormentando desde hace bastante. Las empresas propietarias de los canales de cable, hay una relación inmensamente proporcional. Cuanto más pequeña es la empresa propietaria del medio, menos atención le presta a las sugerencias de la Defensoría. Acabamos de tener una reunión con la Warner por la publicación por error de un episodio de Dragon Ball donde se veía claramente un abuso sexual. Se les escapó. A la reunión con la Defensoría vinieron los gerentes de diversidad de Atlanta, gente de Miami, de Puerto Rico. Nos ofrecieron recibir nuestras capacitaciones, campañas conjuntas, pero hay una radio tucumana que reivindicó la dictadura y dijo que bien caídos de los aviones estaban los desaparecidos o alguna y las desaparecidas o algo semejante, y no nos contestan el teléfono ni las comunicaciones. Esto es algo realmente llamativo, es una cuestión bizarra que quería compartir con ustedes. Ahora, ¿qué es lo que hace la Defensoría en tiempos de pandemia? Nosotros llegamos y al poco tiempo una conductora, llegamos como conducción en medio de la pandemia, y una conductora de televisión dijo que el dióxido de cloro, sugirió que el dióxido de cloro protegía contra el coronavirus. Hubo realmente un aluvión de reclamos de las audiencias a través de nuestro canal, en nuestra página web, el canal de consultas y reclamos. Empezamos un diálogo, en ese momento esta conductora estaba en Canal 9, empezamos un diálogo muy fluido con la producción que nos pidió perdón, nos dijo que se trataba de una irresponsabilidad, y nos ofrecieron un espacio de unos 2 minutos y medio para la difusión de un video que la Defensoría publicó en cooperación con la Red Argentina de Periodismo Científico, que en ese momento estaba presidida por Nora Barr, donde se explicaba que no solamente el dióxido de cloro o la hidroxicloroquina no protegía contra el coronavirus, sino que dañaba tejidos. Es gente que ha sido formada durante años para comunicar sobre ciencia y salud.
nosotros le acercamos este spot para su revisión al canal, se comprometieron en emitirlo como reparación en un horario equivalente en audiencia y finalmente lo emitieron en un horario marginal. Con lo cual nosotros consideramos que habíamos llegado a una vía muerta y remitimos nuestras actuaciones al ENACOM. La prédica negacionista de esta comunicadora continuó. A la vez que se victimizó y también me convocó a debatir con ella en el estudio. Pero yo no trabajo de columnista de un determinado programa y la verdad es que yo no soy la persona indicada para rebatir un hecho que no estaba verificado científicamente. Yo prefería, obviamente, que fuera alguien especializado en el tema, cosa que no ocurrió porque quienes pertenecían a las entidades científicas que desde la Defensoría recomendamos en las recomendaciones que hemos construido con comunicadores, comunicadoras, con abogados y con estas entidades científicas, quienes pueden comunicar adecuadamente sobre coronavirus son las fuentes del Ministerio de Salud, con quien también hemos hecho una alianza, porque ellos verifican que la difusión de información inexacta en pandemia puede matar directamente. No solamente puede causar alarma y pánico, inseguridad, tensión innecesaria. Todos y todas hemos perdido algún ser querido, alguna persona cercana. De manera que la desinformación que apunta a nuestra emocionalidad tiene efectos devastadores en nuestra vida y en nuestra salud, ¿no? Psíquica y física. Bueno, la prédica de esta comunicadora continuó y sin basarse en ninguna de las clases de periodismo que debe haber recibido, habló de unos test que daban un falso positivo para que el gobierno te pudiera encerrar. No decía dónde se habían producido estos testeos, reproducía, y esto sí lo pude verificar, información que provenía de una asociación que se llama Médicos por la Verdad, una asociación negacionista de profesionales de la salud, que tiene bastante predicamento en Alemania y en España. La verdad es que esto también, ella ya estaba en otro canal, esto también nos generó una gran oleada de reclamos por parte de las audiencias. Ya aquí la interacción con la producción fue un poco más difícil, y tras cartón hubo un nuevo reclamo porque llevó a un farmacéutico, creo que un farmacéutico cordobés, que dijo después de la muerte de Mauro Viale que la vacuna no había que aplicársela porque la vacuna mata. Bueno, obviamente nuestras intervenciones no fueron bien recibidas como en la oportunidad anterior, y estas actuaciones también fueron remitidas al Ministerio de Salud, que se nos unió en esta suerte de cruzada, por evitar que los efectos que la desinformación tienen en las políticas sanitarias o influyan en el fracaso de las políticas sanitarias trepen. Ustedes fíjense que cuando esta comunicadora dijo que había unos hisopos que daban un falso positivo, nosotros estábamos teniendo alrededor de 35.000 casos positivos por día. Imagínense que un tercio de estas personas no se fueran a hisopar, porque desconfiaran de los test. Tendríamos muchísimos casos, porque de esas 10.000 personas, una buena porción saldría a la calle, interactuaría en sus trabajos o en el transporte público con otras personas, en las escuelas, etc.
ni qué hablar si alguien le cree a este farmacéutico que dice que la vacuna mata. Ahora, lo que yo también empecé a explorar es de dónde había salido esta hipótesis de que la hidroxicloroquina protege contra el coronavirus. Y la verdad es que tiene una fuente científica. Hay un científico francés muy prestigioso que tuvo en algún momento la hipótesis, muy prestigioso en otras áreas del saber, no coronavirus, que tiene la hipótesis de que esto salva, pero la comunicadora ni siquiera acudió a esta fuente científica, pero cuestionada por sus pares. Por eso nosotros decimos, no se puede poner a debatir, y esto no solamente lo decimos nosotros, sino quienes saben del coronavirus, que es un saber cambiante, que es un saber dinámico, que es un saber reciente. Es decir, lo que nosotros sabíamos del coronavirus en marzo del 2020 no tiene nada que ver con lo que se sabe ahora, ni con lo que se va a saber dentro de 2 meses, porque además hay variantes que requieren otros mecanismos de protección. Bueno, no se puede sentar a un francotirador científico con una entidad científica, como por ejemplo la Sociedad Argentina de Vacunología o de Infectología, que está en contacto permanente con los equipos que 24 horas al día y 7 días a la semana están investigando la temática y que están actualizadas. Incluso dentro de los equipos científicos hay disenso, pero si nosotros trasladamos esta inseguridad a la población, lo que estamos generando indirectamente son más muertes. Porque de lo que no hay ninguna discusión es que la vacuna salva vidas. Siempre las vacunas han salvado vidas, y en este contexto más. Y es necesario que las salven de manera urgente. De hecho, se dice que la variable Delta, mucho más contagiosa, es menos letal porque la mayoría de nosotros ya tiene 2 dosis de la vacuna, cualquiera que sea. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la desinformación? ¿Qué es lo que ocurre con la desinformación y con la desinformación en aislamiento, en pandemia? Las usinas de desinformación en general no son desinteresadas. Hay sí algunos memes que circulan, que son peligrosos porque no todo el mundo los interpreta y que son humorísticos, ¿no? Pero la desinformación apunta en aislamiento a nuestra emocionalidad, apunta a que la reproduzcamos irreflexivamente y apunta también, en general, a un objetivo político, a la consecución de un objetivo político. La desinformación florece en la campaña, crece en la campaña y abreva en los prejuicios, abreva en nuestras creencias, porque voy a tender a compartir, obviamente, mucho más rápidamente esa desinformación que está en sintonía con lo que yo ya me imaginaba, ¿no? Estamos en la confluencia, yo diría, explosiva o muy peligrosa de una campaña electoral con un relativo aislamiento, con la falta de la presencialidad. Entonces, ahora volvemos a algo que mencionó Carlos, que no es un ente, no es un organismo, es simplemente una línea de trabajo más de la Defensoría como las que tenemos, de consumos problemáticos, de género, de discapacidad, de pueblos originarios, de acompañamiento a medios comunitarios. Tenemos decenas de líneas de acción en la Defensoría y se nos ocurrió lanzar un observatorio que llamamos Nodio y que no es otra cosa que una línea de acción más de la Defensoría en esta época en la que la desinformación y los discursos de odio se hacen potencialmente más peligrosos porque estamos aislados. Y en octubre del año pasado, cuando lo lanzamos, estábamos más aislados y aislados todavía. ¿Por qué esto generó tanto temor a que esta iniciativa que apuntaba a producir material que generara
una referencia para el desarrollo de políticas públicas en alianza con universidades, con sindicatos, con escuelas, con estudiosos del tema, con las redacciones. ¿De qué manera queríamos nosotros hacer esto que tenía que ver con prevenir la desinformación y los discursos violentos? ¿Solos? ¿Desde el Ejecutivo? ¿No? Porque hasta se confundieron, hasta que dijeron que era una idea de Alberto. No, lo queríamos hacer en colaboración con asociaciones civiles, con universidades, con académicos, con trabajadoras y trabajadores de los medios. Bueno, esto fue utilizado, en realidad siempre en chiste decimos, la maniobra contra Nodio fue un modelo que podríamos seguir de cómo se gesta una desinformación, ¿no? En este caso con un interés político. Hubo una denuncia en la que fui sobreseída por parte de los diputados Iglesias, Wolf, y creo que estaba Ocaña también, y un cuarto diputado y diputada, ante la justicia federal. Una denuncia penal por abuso de autoridad y un intento de una cautelar, que yo me abrí aquí el escrito con el que contestó, rechazando esta cautelar, sí, los diputados, la jueza federal Capuchetti, los diputados nacionales Waldo Wolf, Fernando Adolfo Iglesias, María Graciela Ocaña, José Luis Patiño, Julio Enrique Saad, Adriana Noemí Ruarte, eran más de 4, Héctor Antonio Stefani, Martín Grande, Omar de Marchi, Álvaro de la Madrid y Jorge Ricardo Enríquez. Manifestaron que a través de la reciente creación del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en medios y plataformas digitales, en el marco de la Defensoría del Público, se generaba una situación que transgredía los artículos 14 de la Constitución Nacional y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y responsabilizaban a Miriam Lewin de la creación de un organismo que tiene por objeto ejercer censura previa para restringir la libertad de expresión. Entonces les voy a leer la resolución de la jueza, que dice, con maestría: recientemente el relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, el representante para la libertad de los medios de comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y el relator especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos realizaron la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión y Elecciones en la Era Digital. En dicho trabajo se denuncia la desinformación deliberada y la información errónea o manipulada diseminada con intención de dañar. Asimismo, se destaca el papel esencial que desempeñan la libertad de expresión e información, como así también los medios de comunicación independiente. Por otro lado, se manifiesta cierta alarma por el uso indebido de las redes sociales y se expresa una fuerte preocupación de que muchos estados se encuentran sancionando leyes que limitan de manera indebida la libertad de expresión, pues extienden el control del Estado sobre los medios y restringen la libertad en Internet. En similar sentido, a principios de 2018, la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión, creó un grupo de expertos para asesorar sobre iniciativas públicas con la finalidad de contrarrestar la difusión de noticias falsas y desinformación en línea, que culminó con una serie de respuestas basadas en mejorar la transparencia de las noticias en línea, promover la alfabetización mediática e informacional para contrarrestar la información y ayudar a los usuarios a navegar en el entorno de los medios digitales, desarrollar herramientas para empoderar a los usuarios y periodistas, etcétera, etcétera. Así sigue, y en una nota al pie da ejemplos. Véase que Australia estableció el grupo de trabajo de garantía de integridad electoral. Bélgica lanzó un sitio web para informar a las personas sobre desinformación en el que se vota a favor y en contra de las soluciones propuestas por el gobierno. Brasil tuvo hasta 20 proyectos de ley sobre desinformación. Canadá creó un protocolo para monitorear y notificar al público sobre intentos de desinformación. Y en el 2019 creó la Carta Digital sobre confianza en un mundo digital.
Chile se encuentra debatiendo un proyecto de ley cuyo objetivo es sancionar la desinformación, promoción o financiamiento de noticias falsas. Francia aprobó una ley que aporta un concepto de noticia falsa y o de manipulación de información y le otorga a las autoridades la posibilidad de eliminar contenido falso o manipulado. Alemania dictó la ley NETSC sobre el discurso del odio en las redes sociales. Y así sigue, Italia, México, el Reino Unido. Entonces, digo, ¿de qué tenían miedo cuando acusaron a Nodio? De que siguiéramos en la Argentina o promoviéramos una iniciativa de la que no iba a formar parte solamente la Defensoría del Público, e iba a involucrar a muchos otros sectores, que se dedicara a identificar las formas en que se difundía información falsa, identificar quiénes eran las usinas de información falsa. Bueno, esto no tenía, la Defensoría además es un organismo que no tiene ninguna potestad punitiva, o sea que mal podían los estudios, ¿no?, o las comunicaciones que hiciera públicas la Defensoría tener algún efecto en la libertad de expresión, puesto que nuestro fin, nuestro objeto es garantizar la libertad de expresión para todos y todas. Porque cuando un discurso violento se disemina por un canal digital y una periodista mujer deja de publicar notas sobre la ESI o sobre el aborto porque tiene miedo de ser estigmatizada, perseguida, que se difundan los datos de su domicilio, de su familia, que se difundan fotos íntimas, que se la llame ignorante, feminazi, asesino de bebés. Bueno, esto es lo que está pasando. Un estudio de Comunicar Igualdad, hecho en varios países de Latinoamérica, señala que lejos de promover la libertad de expresión, esto que dijo Pablo, que no está regulado, y que también mencionó Gonzalo, que no está regulado, que está librado a la decisión de las plataformas. Esta autorregulación de las plataformas está eliminando voces. Esta autorregulación de las plataformas podría transformarse en un retaseo a la libertad de expresión y de opinión de ciertos sectores que están siendo perseguidos en las redes. Bueno, muchas gracias. Continuamos con nuestro panel, ya nuestra última expositora, Elizabeth Martínez de Aguirre, la directora del Centro de Estudios de Investigación en Comunicación y Cultura. Adelante. Bueno, muchas gracias. Nos quedan 10 minutos de sesión, pero han sido muy interesantes y muy valiosas las aportaciones de los disertantes anteriores, así que bueno, en cierto modo celebro que el tiempo haya transcurrido y en alguna pincelada rápida en estos minutitos que quedan, quisiera comentar algunos de los, articular, digamos, un comentario más general sobre algunos de los aspectos que han sido expuestos y trabajados por quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Pensar la dimensión informativa y la construcción de una conciencia informativa ciudadana basada en los principios de la equidad y de la igualdad parece ser uno de los grandes desafíos, ¿no?, que afronta nuestro tiempo en este momento. Y retomo de las presentaciones anteriores rápidamente estos conceptos de responsabilidad y ética comunicativa de los que hablaba Pablo Carro, y tomo también de la presentación de Gonzalo Quilodrán esta idea de confiabilidad de las fuentes que tenemos que empezar a tener a la vista y muy a mano cada vez que estamos inmersos en una situación comunicativa, en una situación de información. Preguntarnos constantemente, ¿no?, por esta responsabilidad sobre las fuentes y por esta responsabilidad sobre el otro que entra en el espacio de comunicación y nosotros mismos, nosotras mismas, constituidos ahí. Me parece que hay una
hay una noción, digamos, que podría recubrir en este repaso rápido, como digo, en el cierre del panel, las aportaciones de los colegas, es la noción de neoviralismo, que se la debemos a Jean-Luc Nancy, fallecido el lunes, a quien también le rendimos un homenaje hoy, un gran pensador de las ciencias sociales, un gran humanista, filósofo contemporáneo, que nos ha dejado como legado también un texto imprescindible, me parece, de aquí para adelante, para pensar todas estas problemáticas, que es un virus demasiado humano, ¿no? Este libro que publica, este libro póstumo que publica el año pasado, un virus demasiado humano, que viene a plantear en uno de sus capítulos esta idea de neoviralismo, que podría explicar todos estos fenómenos de inequidad comunicativa, de agresión informativa, de orfandad comunicacional en la que estamos inmersos en este contexto, que también describía Miriam Lewin en su presentación. Y en este sentido, más que nunca la pertinencia de este panel, ¿no? ¿Cuáles son las políticas, informativas y las políticas públicas que nos damos, que podemos discutir y que podemos pensar colectivamente para afrontar este momento, que es, como decíamos al principio de este encuentro, el momento de un peligro que también supo ser caracterizado fundadamente a través del análisis que propone Boaventura dos Santos, y esta cruel pedagogía del virus que rápidamente nos ha situado en una experiencia colectiva y ciudadana inesperada, excepcional, y de la cual estamos aprendiendo y que estamos, reconociendo esta idea del reconocimiento, también me parece muy importante, ¿no? Estamos aprendiendo a reconocer y estamos aprendiendo a procesar. En este procesamiento social y cultural de la información, tratando de establecer un puente también entre lo que fue el conversatorio sobre políticas culturales que inauguró la sesión del día de hoy, y el siguiente que va a trabajarse en la apertura de la sesión de mañana, sobre narrativas y pandemia, tratando de establecer una articulación, digamos, entre estos dos universos y poniendo a la noción de información como central en este debate que estamos proponiendo aquí. Quería marcar algo que me parece muy significativo respecto del devenir de la noción de información en sí misma y de las construcciones informativas vinculadas a la pandemia en este contexto contemporáneo. En ese sentido, hay un camino obligado y establecido que tiene que ver con los medios masivos, con los medios digitales, con las alternativas formales de construcción y circulación informativa, a la cual muy propiamente se han referido los expositores anteriores, ¿no? Las y los expositores anteriores. Pero me parece también que en esa construcción de la idea de información, que excede la idea de noticia, o que no se circunscribe solamente a la idea de una noticia específica sobre alguna cuestión experiencial, digamos, esa idea de circulación de información y sobre la experiencia, están también presentes algunos caminos disponibles por los cuales de hecho la información, como un efecto de sentido, no ya como una construcción de datos o como una construcción noticiosa, la información como un efecto de sentido también parece circular. A veces de una manera anticipada, como decíamos al principio del encuentro, preparándonos para las experiencias de un porvenir que a veces la ciencia ficción tradujo como una utopía lejana y que repentinamente se nos ha instalado en un presente, ¿no? Entonces, ahí aparece, por ejemplo, ahí aparecen, construcciones
construcciones ficcionales del campo de la literatura o reflexiones filosóficas que anticipan, digamos, en el tiempo, ¿no? Estas circunstancias que podríamos imaginar globalmente como la peste, la erupción de una peste, ¿no? En la pandemia que se desata, y en una referencia más cercana había tomado como punto de inflexión un largometraje de animación brasilero dirigido por Vital, Catoto y Steinberg, que se llama Tito y los pájaros, y que justamente en relación a lo que planteaba Miriam en el cierre de su alocución, trabaja sobre la pandemia del miedo, cómo la gente que siente miedo de golpe se ve arrastrada a una situación pandémica porque el miedo se contagia y el miedo se disemina como un virus, ¿no? Y entonces ahí hay que buscar los mecanismos de contención y los mecanismos de defensa frente a esa diseminación del miedo que va a constituir una pandemia. Y esos mecanismos van a estar en este largometraje de animación, que es muy interesante de experienciar. Ya estoy llegando al momento de cierre, me quedan 2 minutos para sintetizar. Bueno, entonces, Tito y los pájaros, que es de 2018, que anticipa la pandemia del miedo, algo que articula con lo que planteaba Miriam recién y que muestra los caminos de la información y la desinformación por otro lugar, que es el lugar de la filmografía, ¿no? Después, pensando también en esta obra de Jean-Luc Nancy, que me parecía importante referenciar en este momento, en una nota que le hace el Página 12, el año pasado, digamos, en relación a la publicación de este libro, él cita a un poema de Michel de Guy, un poeta francés, que se llama La Coronación. Y en La Coronación aparece en esta línea poética, digamos, aparecen aquellos elementos informativos como datos duros que permitirían la construcción de noticias, ¿no? Que tendrían que ser, bueno, o que de hecho fueron difundidas, fake news, alteradas, bueno, y todo lo que hablamos, ¿no? Todo lo que hablaron los colegas en las intervenciones anteriores. De qué manera en el registro poético esas informaciones duras pasan a tener otra dimensión y empiezan a tener otra resonancia dentro de la cultura y dentro también de la conformación ciudadana, de una conciencia informativa y de un saber comunitario que incluso excede ciertas dinámicas rutinarias, prescriptivas y previstas por el discurso hegemónico de la construcción informativa, del discurso de la información y su hegemonía, digamos, ahí, ¿no? Y este poema, digamos, esta poesía que me hubiera gustado compartir y leer, pero ya me queda 1 minuto, así que lo dejaremos para otro momento. Entonces, esta construcción poética que está plagada de datos duros y está plagada de referencias discursivas que aluden, digamos, al discurso social y al discurso de la información, no a la ficción poética, la relacioné inmediatamente con aquella obra monumental de un autor argentino, de un artista plástico argentino como lo fue León Ferrari, y su magnífica obra Palabras Ajenas, donde en un copy-paste de la construcción del discurso social dominante en los años 60, donde, digamos, la cuestión de la guerra y la cuestión bélica y la cuestión de la guerra de Vietnam y la Guerra Fría y la lucha entre los estados y las hegemonías. Entonces él va haciendo un copy-paste y arma una obra de teatro cuya realización lleva no sé cuántas horas y cuya lectura lleva no sé cuántas, una obra de teatro, digamos, cuya escritura
está construida por las palabras de los otros, ¿no? Por las palabras ajenas, por las palabras del discurso social y del discurso de la información y del discurso de aquellos líderes. Bueno, este poema de Deguy me parece que está, digamos, construido con esa misma retórica de aquella obra teatral de León Ferrari, que comparte, digamos, con expresiones cinematográficas como este largometraje de animación que comentaba, Tito y los pájaros, ese posicionamiento central de la palabra y las construcciones discursivas que hace que podamos seguir imaginando, digamos, un mundo cuya dinámica es posible transformar a través de nuestra propia acción cultural y política, ¿no? Unas políticas comunicacionales y unas políticas culturales a partir de las cuales podamos pensar, digamos, un mundo atravesado hoy por la pandemia y que mañana consideraremos de la pospandemia, donde aquellas rutinas que han estallado en este nuevo escenario y que debamos dejar atrás en función de la creación y la transformación de nuevos escenarios más democráticos y más equitativos, puedan ser pensadas también por estas vías de comunicación donde la información circula, pero de manera alternativa, ¿no? Y que podamos elegir desde nuestros lugares de trabajo y nuestros lugares de pensamiento unos escenarios novedosos. Bueno. A mí lo que no deja, digamos, de llamarme la atención, y esto lo pongo también a consideración para debate y abrir otras líneas, tiene que ver con una cuestión bastante, yo estudio el cine, y me llama la atención de estas plataformas la cuestión de lo sincronizado, ¿no? Cómo hay unas narrativas sincronizadas que de repente funcionan acá, funcionan en Colombia, funcionan en España, funcionan en Estados Unidos, funcionan... Y me parece que esa sincronización en términos de las narrativas y como que el buen cine o el buen relato va hacia esos lugares, nos hace como olvidar cierto ritmo propio. Me reía también con lo que planteaba Gonzalo, que decía, bueno, yo soy salteño, para que no digan que llegamos tarde, pero bueno, hay algo del orden de los ritmos, del orden de los tiempos, de las narrativas, que quedan como desdibujadas, que siempre se celebra, digamos, que haya una serie nacional, que tenga apertura a públicos internacionales, que sea de repente estrenada en simultáneo en 190 países. Obviamente que eso da un impulso a lo que es la industria nacional, pero también pensaba en cómo ahí reivindicar cierta localía o reivindicar ciertos tiempos propios, ciertas cuestiones que tienen que ver con una narrativa propia. Porque me parece que el riesgo por ahí suele ser, además de que cómo estas plataformas por ahí regulan incluso y categorizan ellos cuáles son sus contenidos, el riesgo pasa a ser tener como una narrativa única o un modo de narrar único y que eso está bien narrado y otras cosas que son propias de otro modo de hacer cine, con otros recursos, con otra gente, con otros tiempos, quedan desdibujados o quedan directamente descartados como algo como que no está bien hecho. Me parece que es interesante plantear también en términos de comunicación y además que la pandemia ha abierto tantas y diversas temporalidades, pensar en esa cuestión, digamos, de fragmentar un poco el tiempo y generar otro modo de comunicación, de narrar y de contar nuestras experiencias. María Inés, perdón, de nuevo, esto es sobre la regulación de Internet, que por ahí me echo algo como si fuera uno de mis alumnos de quinto de comunicación, de política y derecho a la comunicación. Hoy también se debate mucho, Gonzalo y Pablo, que ustedes trajeron este tema, el tema, por ejemplo, hasta los bancos públicos nos piden todos nuestros datos para bajar una aplicación. Y te digo porque yo estoy en Radio Universidad, es un tema de debate de todos los oyentes, y entonces pensaba también algo tan sencillo que también lo pongan a estudiar. Evidentemente los bancos tienen, porque en pandemia estamos obligados a trabajar con todo digital, pero es un tema también a repensarlo cuando pensemos la regulación de Internet. ¿Por qué todo lo que está en nuestro teléfono
sino que no saquen determinadas cuestiones privadas, como puede ser la identidad, la documentación y eso. Me acordé de eso como si fuera uno de mis alumnos, porque va a salir en la clase de mañana seguramente, porque salió en la radio toda esta semana y me acordé de lo que ustedes trabajaron de regulación de Internet. Gracias. Yo aprovecho, sin ánimos de alargar demasiado lo que decía Marinés, me parece muy interesante, que es un tema que estuvo en discusión toda esta semana la semana anterior con la protección de datos personales respecto de, por ejemplo, mensajes que se mandaban en la Ciudad de Buenos Aires de aparentemente un mismo número, después puedo explicar por qué exactamente no era, respecto de información de la vacunación, por ejemplo, y ahora llegaban de la candidata a diputada nacional del oficialismo porteño, María Eugenia Vidal. Entonces, hubo mucho ruido respecto al manejo de esas bases de datos. Hay una ley específica al respecto que plantea eso, y hay un articulado específico en el Código Penal al respecto. Si no me equivoco, el 157 bis habla del uso de información conseguida, dice el artículo, creo que utiliza la palabra ilegítimamente. Pero no obstante eso, es muy bueno el planteo, porque es otro de lo que hablábamos otra de las zonas grises que hablábamos con Miriam y con Pablo, ¿no? Porque el Ente Nacional de Comunicaciones no es el organismo rector al respecto de la protección de datos personales, pero ¿qué pasa? Sí nos preguntaban respecto de cómo esos números, que lo que hacían eran contratar una empresa telefónica para enviar cientos de miles de mensajes, uno no tenía acceso a la base de datos que estaban utilizando, ni tampoco cómo había sido conseguida esa base de datos. Entonces, vuelvo a la pregunta de Marinés. Después es una zona que está legislada, pero hablando con cualquier fiscal es de imposible comprobación respecto de dónde proviene ese dato, y uno no sabe si el dato que le pidió un banco privado o público termina siendo utilizado no para que me envíen información bancaria, sino para una promoción de un viaje para el verano o de una promoción de cualquier partido político en definitiva. Entonces, la legislación prevé el acuerdo taxativo por parte de ciudadanos y ciudadanas de aceptar recibir información. A veces es cierto que la vorágine hace que llevemos a aceptar algunas condiciones de algunos formularios y sacarnos de encima el tema, pero después hay mucha información que nos llega que no estaba previsto ya en esto como usuarios y usuarias recibirla. Es un tema también importante a la hora de discutir acceso a la información y envío de información masiva.